En 1886, en una remota cueva de Egipto, se desenterró un antiguo manuscrito que cambiaría la forma en que se entiende el cristianismo primitivo. El Evangelio de Pedro, un texto apócrifo lleno de misterios, emergió de las sombras de la historia, desafiando las narrativas oficiales de la época. ¿Qué secretos esconde? A medida que se desenvuelve esta intrigante historia, surgen preguntas fundamentales. ¿Por qué un texto tan significativo quedó relegado a las sombras, fuera de las Biblias que conocemos hoy? Y, más importante aún, ¿cómo se diferencia este Evangelio de los relatos canónicos que han guiado la fe de millones? Mientras se exploran sus pasajes, es imposible no preguntarse sobre la percepción que tenían los primeros cristianos de este documento. ¿Era un simple relato o un desafío a las creencias establecidas? A lo largo de los siglos, el Evangelio de Pedro ha sido objeto de debate y controversia, tocando temas como el docetismo que han resonado a través de la historia. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde lo desconocido se encuentra con lo sagrado, y las respuestas a estas preguntas podrían cambiar nuestra comprensión del cristianismo para siempre. El Evangelio de Pedro es un texto fascinante que se centra en la pasión y resurrección de Jesús, ofreciendo un relato que, aunque comparte elementos con los evangelios canónicos, también presenta peculiaridades notables. En sus narrativas, se observan momentos de gran dramatismo, como la crucifixión y el sepulcro vacío, pero con una perspectiva que resalta aspectos menos comunes en los otros relatos. Por ejemplo, se menciona un diálogo entre Jesús y un ángel, lo que añade una dimensión única a la interpretación de estos eventos. Al analizar la pasión de Cristo en el Evangelio de Pedro, se nota una atención especial hacia la figura de la resurrección. El texto describe la salida de Jesús del sepulcro de manera casi espectacular, con la presencia de dos ángeles que lo acompañan. Esta representación contrasta con la más sobria narrativa encontrada en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde la resurrección es un momento de gran significado, pero menos espectacular en términos visuales. Es interesante comparar cómo cada evangelio aborda la figura de Jesús en el momento de su crucifixión. En el Evangelio de Pedro, la atención se centra en el sufrimiento de Cristo y la injusticia de su muerte, lo que resuena con la teología de la redención, pero con matices diferentes a los de los relatos canónicos. Este enfoque puede ofrecer un entendimiento alternativo sobre el sacrificio de Jesús, sugiriendo una narrativa que busca enfatizar el sufrimiento como un camino hacia la gloria. Asimismo, el Evangelio de Pedro presenta un relato de la resurrección que puede interpretarse como una reafirmación de la divinidad de Jesús. A través de sus descripciones, se promueve la idea de que su resurrección no solo es un triunfo sobre la muerte, sino también una manifestación de poder divino. Esto lleva a reflexionar sobre cómo estas narrativas han sido recibidas y cómo se interrelacionan con las creencias de las comunidades cristianas primitivas. Finalmente, el análisis del contenido del Evangelio de Pedro nos invita a considerar cómo estas narrativas han influido en la comprensión del cristianismo a lo largo de los siglos. Las historias contenidas en este texto no solo enriquecen nuestro conocimiento sobre las diferentes formas de pensar en torno a la figura de Jesús, sino que también evidencian el pluralismo que existía en las primeras etapas del cristianismo. Al comparar el Evangelio de Pedro con los relatos de los evangelios canónicos, se hace evidente que hay tanto similitudes como diferencias significativas. Los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, presentan una narrativa estructurada y coherente, mientras que el Evangelio de Pedro adopta un estilo más narrativo y poético en su relato. Esta diferencia de estilo puede influir en cómo los lectores perciben los eventos descritos. Una de las diferencias más notables es la manera en que cada texto aborda la figura de los personajes involucrados en la pasión de Cristo. Por ejemplo, en el Evangelio de Pedro, la figura de Pilato es más ambigua, lo que contrasta con la representación más definida que se encuentra en los evangelios canónicos. Esta ambigüedad puede sugerir una crítica a la injusticia del sistema judicial romano, mientras que los relatos canónicos tienden a presentar a Pilato como un personaje que se encuentra atrapado entre dos mundos. Además, el relato de la resurrección en el Evangelio de Pedro incluye elementos que no están presentes en los evangelios canónicos. Por ejemplo, la descripción de la salida triunfal de Jesús del sepulcro, rodeado de ángeles, aporta un sentido de espectacularidad que no se encuentra en los relatos más sobrios de los evangelios canónicos.
Esta representación puede interpretarse como un esfuerzo por enfatizar la gloria de la resurrección, en contraste con la gravedad de la crucifixión. Otro aspecto a considerar es la forma en que el Evangelio de Pedro aborda el concepto de la divinidad de Cristo. Mientras que los evangelios canónicos presentan a Jesús como el Hijo de Dios con un enfoque en su humanidad y sacrificio, el Evangelio de Pedro enfatiza su naturaleza divina, lo que puede ser un reflejo de las creencias de ciertas comunidades cristianas de la época. Esta diferencia en la representación de la naturaleza de Cristo puede ofrecer una visión más amplia de cómo se entendía su papel en la salvación. La comparación de estos relatos nos lleva a reflexionar sobre la diversidad teológica que existía en el cristianismo primitivo. Las diferencias en la narrativa y en la representación de personajes clave sugieren que había un debate activo sobre la identidad de Jesús y su significado. Esta pluralidad en las tradiciones narrativas resalta la riqueza del cristianismo en sus inicios y nos invita a considerar cómo estas diversas interpretaciones han influido en el desarrollo de la fe a lo largo del tiempo. El Evangelio de Pedro presenta algunas discrepancias significativas en comparación con la enseñanza cristiana ortodoxa. Por ejemplo, uno de los puntos más debatidos es la representación de la crucifixión y resurrección de Jesús. En este texto, se enfatizan aspectos que parecen minimizar el sufrimiento físico de Cristo, contrastando con la narrativa más dolorosa y humana que encontramos en los evangelios canónicos. Esto ha llevado a muchos a cuestionar la interpretación del sacrificio de Jesús y su significado dentro de la fe cristiana. Otra diferencia importante radica en la concepción de la naturaleza de Cristo. El Evangelio de Pedro sugiere una visión más dualista de Jesús, en la que su humanidad se ve como algo casi ilusorio, un reflejo de las creencias docetistas que negaban la verdadera realidad de la carne de Cristo. Esta perspectiva es significativa porque plantea preguntas sobre la encarnación y el papel de Jesús como verdadero hombre y verdadero Dios, conceptos centrales en la ortodoxia cristiana. Además, el texto parece tener una visión más triunfante de la resurrección, donde Jesús se presenta casi como un ser divino que no experimenta el sufrimiento de la misma manera que el ser humano normal. Esto contrasta con la enseñanza tradicional que enfatiza tanto la divinidad como la humanidad de Cristo, así como su sufrimiento real y su sacrificio por la humanidad. Estas diferencias teológicas generan un debate interesante sobre la comprensión de la figura de Jesús en las diferentes corrientes del cristianismo primitivo. La influencia del docetismo en el Evangelio de Pedro no puede subestimarse. Esta corriente, que afirmaba que Jesús solo parecía ser humano y no lo era realmente, se manifiesta en la forma en que el texto trata la pasión y la muerte de Cristo. Esto choca de frente con la creencia ortodoxa que sostiene que Cristo experimentó el sufrimiento y la muerte de manera plena, un aspecto clave para la redención del pecado humano. En resumen, las diferencias teológicas y doctrinales entre el Evangelio de Pedro y la enseñanza cristiana ortodoxa son profundas. Estas discrepancias no solo destacan las diversas interpretaciones sobre la figura de Jesús, sino que también ponen de manifiesto las tensiones que existían en los primeros siglos del cristianismo. La comprensión de estos temas es esencial para cualquier estudio serio del cristianismo primitivo y sus múltiples corrientes. La influencia del docetismo en la interpretación del Evangelio de Pedro es un tema fascinante y complejo. Este término, que proviene del griego dokein, que significa aparentar, se refiere a la creencia de que Jesús no era realmente humano, sino que solo parecía serlo. En el contexto del Evangelio de Pedro, esto se traduce en una representación de la crucifixión que minimiza el dolor y el sufrimiento de Jesús, lo que ha llevado a muchos estudiosos a situar este texto dentro de una tradición docetista. El docetismo plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la redención. Si Jesús no sufrió realmente, ¿qué significa su sacrificio para la humanidad? Esta cuestión es crucial, ya que la enseñanza ortodoxa sostiene que el sufrimiento y la muerte de Cristo son esenciales para la salvación. La falta de un sufrimiento tangible en el Evangelio de Pedro podría interpretarse como una negación de la necesidad de redención a través del sufrimiento. Además, el docetismo en el Evangelio de Pedro también afecta la comprensión de la relación entre lo divino y lo humano en Cristo. Mientras que la ortodoxia enfatiza que Jesús es tanto verdadero Dios como verdadero hombre, el enfoque docetista sugiere que la humanidad de Jesús es solo una ilusión, lo que tiene profundas implicaciones teológicas. Esta visión puede hacer que el mensaje del Evangelio de Pedro parezca más distante y menos accesible para los creyentes que buscan una conexión genuina con la figura de Cristo. Asimismo,
La representación de la resurrección en el Evangelio de Pedro también refleja esta influencia docetista. Al presentar a un Jesús que no parece haber experimentado el sufrimiento humano, la resurrección se convierte en un evento que se siente menos como un triunfo sobre el pecado y la muerte y más como una manifestación de poder divino. Esto se aleja de la comprensión tradicional de la resurrección como una victoria que se logra a través del sufrimiento y la muerte. Esta influencia del docetismo en el Evangelio de Pedro invita a un análisis más profundo de cómo se formaron las diferentes corrientes teológicas en el cristianismo primitivo. La lucha entre diversas interpretaciones de la naturaleza de Cristo fue un tema recurrente en los primeros siglos de la Iglesia, y el Evangelio de Pedro es un claro ejemplo de cómo estas tensiones se manifestaron en la literatura cristiana de la época. La exclusión del Evangelio de Pedro del canon bíblico ha sido objeto de estudio y debate entre los teólogos y los historiadores. Una de las razones más citadas es la percepción de que su contenido no estaba en línea con las enseñanzas aceptadas por las comunidades cristianas más influyentes de la época. Al incluir elementos que difieren significativamente de los relatos canónicos, como una representación más simbólica de la resurrección, el Evangelio fue visto como un texto que podía desviar a los fieles de la ortodoxia establecida. Además, las autoridades eclesiásticas de los primeros siglos del cristianismo estaban en un proceso de consolidación de la doctrina. En este contexto, textos como el Evangelio de Pedro, que presentaban nociones diferentes sobre la naturaleza de Cristo y su misión, fueron desestimados. Los líderes de la Iglesia buscaban unificar las enseñanzas y asegurar la coherencia doctrinal, lo que llevó a la exclusión de obras que pudieran generar confusión o controversia entre los creyentes. El rechazo del Evangelio de Pedro también puede estar relacionado con el contexto político y social de la época. A medida que el cristianismo se institucionalizaba, se volvió crucial para las autoridades eclesiásticas mantener un control sobre la interpretación de las Escrituras. Textos que ofrecían visiones alternativas sobre Cristo y la salvación eran considerados peligrosos, ya que podían socavar la autoridad de la Iglesia y la unidad de la comunidad cristiana. Por otro lado, el Evangelio de Pedro estaba vinculado a corrientes como el docetismo, que negaban la humanidad completa de Jesús. Esta asociación contribuyó a su exclusión, ya que las comunidades ortodoxas buscaban reafirmar la doctrina de la encarnación. La lucha contra el docetismo fue fundamental para establecer la visión ortodoxa de Cristo como plenamente divino y plenamente humano, lo que llevó a un rechazo más contundente de textos que promovieran ideas opuestas. Finalmente, la percepción del Evangelio de Pedro en el cristianismo antiguo fue moldeada por la historia de su transmisión y conservación. A medida que las comunidades cristianas se dividían y se formaban nuevas doctrinas, algunos textos fueron considerados más útiles para la edificación de la fe. El Evangelio de Pedro, al no encajar en esta narrativa, fue relegado al olvido, convirtiéndose en un testimonio de las complejidades y luchas internas del cristianismo primitivo. Y así, el Evangelio de Pedro emerge como un fascinante rompecabezas en la historia del cristianismo. A medida que exploramos sus narrativas, nos preguntamos, ¿qué revela este texto sobre las creencias de los primeros cristianos? Las diferencias que encontramos con los evangelios canónicos nos llevan a reflexionar, ¿cómo se formaron realmente las bases de la fe cristiana tal como la conocemos hoy? El hecho de que este evangelio no se incluya en las Biblias actuales plantea interrogantes intrigantes. ¿Fue una decisión deliberada por parte de los líderes de la Iglesia? ¿O quizás, representaba una visión que desafiaba el entendimiento ortodoxo de la época? Y aquí es donde la historia se torna aún más cautivadora. La conexión del Evangelio de Pedro con el docetismo nos invita a cuestionar la naturaleza misma de la divinidad y la humanidad de Jesús. ¿Qué otros secretos podrían esconderse en los textos apócrifos? Así que, mientras seguimos desentrañando los misterios de la historia cristiana, te invitamos a quedarte con nosotros. ¿Qué piensas sobre la existencia de estos textos olvidados? ¿Crees que deberían ser parte de nuestro estudio? Déjanos tu opinión en los comentarios y acompáñanos en esta búsqueda continua de conocimiento.